telefónico habíamos pedido conversar con el doctor Óscar Urbiola. Él ha sido presidente del Tribunal Constitucional y tiene una interpretación particular sobre lo que debería ocurrir para apartar al presidente José Gerí de la presidencia de la República. Doctor Urbiola, ¿cómo está? Buenas tardes, gracias por atendernos. Pamela, buenas tardes. Buenas tardes. Ya hemos escuchado que la sesión se va a ir de largo, no va a haber ningún intermedio, una vez que entiendo ya se han admitido las 7 mociones de censura y se subsumirán para entrar al debate de la censura del presidente José Gerí. Entiendo que usted tiene una interpretación diferente y que opina que debiera ser vacado, más no censurado, porque eso se interpretaría como un golpe de Estado. ¿Nos amplía, por favor? Sí, Pamela, efectivamente. El Congreso de la República tiene la facultad de, en el supuesto que el presidente de la República de nuevo tiene una conducta que puede ser considerada dentro de lo que establece el artículo 113 de la Constitución, es decir, incapacidad moral permanente, que es una forma muy abierta de calificar los actos personales en el ejercicio de la función de presidente de la República, de aplicar el procedimiento de vacancia, que es un procedimiento bien acotado, donde incluso se establece el derecho de defensa, la intervención del presidente cuestionado, la votación calificada de 87 votos como mínimo, a fin de resguardar lo que viene a ser pues una decisión tan importante como vacar a un presidente de la República. Que existen elementos de juicio, indicios, es evidente de que obviamente estas conductas últimamente cuestionadas necesitan una investigación. Lo que no se puede hacer precisamente con la censura, y no solamente porque no se puede ejercitar el derecho de defensa, sino porque el presidente Gerí, que es un presidente excepcional, podríamos decir, porque es excepcional la situación que prevé el artículo 115 de la Constitución. No es muy normal, no solamente en nuestro país, sino en cualquier otro país, que el presidente elegido por el pueblo y en la ausencia de primer y segundo vicepresidente pueda generar una situación de vacío de poder como el que lamentablemente en 3 oportunidades se han producido en nuestro país, y casi repetidamente y sin mucha distancia. Esa es una situación extrema en la que la Constitución ha querido llenar ese vacío de poder con la participación del presidente del Congreso, a fin de no dejar un vacío de poder y una situación que podría generar pues situaciones críticas para el país. Y entonces es el presidente del Congreso quien asume a plenitud esas funciones, sin carácter de interino, como algunos lo denominan, o provisional o transitorio. Es presidente de la República, juró el cargo de presidente de la República, no necesitaba licencia como congresista para asumir esta función, porque el artículo 115 se lo impone y tiene que cumplir con esa obligación. Por lo tanto, los hechos que se le imputan han sido cometidos supuestamente en el ejercicio de la función de presidente. Por lo tanto, no cabe la censura, porque él no habría cometido estos actos bajo la condición de congresista. Se confunden muchos, lamentablemente, con la vigencia de una ley que se dio en la época del señor Paniagua, en el sentido de que el presidente del Congreso que asume la presidencia de la República mantiene su cargo de presidente del Congreso y de congresista. Pero es una ley que no era necesaria, porque la misma Constitución establece que el cargo de congresista es irrenunciable. Y eso se repite también en su reglamento. Por lo tanto, en el supuesto de que concluido el periodo por el cual el presidente del Congreso tiene que ejercer la presidencia de la República, podría regresar al cargo de congresista o de presidente del Congreso en la medida en que no haya vencido el periodo constitucional. Situación que no se da en este caso porque ya hay elecciones convocadas y va a coincidir el término de su mandato presidencial, podríamos decir excepcional, con la renovación que se producirá el 28 de julio. Por tanto, la censura no es aplicable, Pamela, y yo creo que el Congreso no puede, a través de este procedimiento que además tiene una votación muy por debajo de la que exige para la vacancia, podría ser el caso que hasta con 34 votos
dependiendo del quórum que se establezca en la sesión donde se vote, podría llegarse al extremo de vacar al presidente de la República, lo cual es un acto abiertamente inconstitucional, no solamente porque no se le puede aplicar la censura que está reservada para su condición de congresista, que no lo está ejerciendo. Okay. Esa es la razón de nuestra posición, que no solamente es mía, sino de muchos especialistas en derecho constitucional, que somos amantes del sistema democrático, que se debe respetar, porque el fin no justifica los medios. Que se le tendría que sancionar al señor Gerí, se le tendría que sancionar en la medida en que haya cometido irregularidades, pero vayamos al procedimiento que establece la Constitución para hacerlo. Me ha quedado clarísima su exposición y entiendo que el presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, mencionó que hizo la consulta con 10 abogados constitucionalistas y que 7 iban en la línea de lo que nos acaba de explicar. Sí, 8 en realidad. Okay. Y yo presenté mi informe el 26 de enero, presenté mi informe en 6 páginas y llego a esa conclusión. Y hoy en la mañana en un medio también... RPP, muchos me han dicho por qué razón he calificado esto como un golpe de Estado, supuesto, como un golpe de Estado. Ajá. Y lo ratifico. Ajá. Porque la transgresión del orden constitucional, cuando se actúa de manera totalmente contraria a la Constitución, es un golpe de Estado. Los golpes de Estado no se dan solamente cuando hay un levantamiento en armas o cuando viene desde el Ejecutivo, un poder del Estado. En este caso, el poder legislativo, actuando al margen de la Constitución, está alterando el orden constitucional. Eso no es un golpe de Estado. ¿Por qué vamos a utilizar eufemismos para ocultar la transgresión constitucional? ¿Hasta cuándo no vamos a decir las cosas por su nombre? Uh-huh. Y al final del día, lo que yo coincido, estoy en la línea de lo que ha dicho, ¿no? O sea, no se trata de defender a José Gerí, que creo que es indefendible en todo lo que se ha exhibido respecto a su comportamiento en el ejercicio del encargo de ser presidente de la República. Totalmente de acuerdo, indefendible, ciertamente, pero los mecanismos constitucionales, y yo siempre señalo eso, los mecanismos constitucionales y las instituciones se tienen que respetar. Que respetar, así es. ¿No? Y eso debe ser un ejemplo, sobre todo para quienes son los primeros en respetar el orden constitucional, como son los congresistas. Si me permite, aquí una digresión, doctor Urbiola, porque dígame. Pedro Castillo, en su defensa y su abogado siempre han señalado que su vacancia fue inconstitucional porque no se alcanzaron los 104 votos que reclamaba la Constitución para vacarlo, ¿correcto? Y yo ahí digo, era una circunstancia extraordinaria y excepcional, porque en caso contrario que al golpista lo poníamos de nuevo presidente hasta que se alcance el consenso. Explíqueme usted que es abogado, que es constitucionalista, por favor. Sí, en realidad ese era un razonamiento de su abogado. Ajá. No me acuerdo, que llegó a ser ministro de Defensa, pero el señor incluso exigía de que el Congreso debía haber escuchado su defensa para poderlo vacar. Pero eso es realmente pues incongruente. Por la flagrancia, ¿no? No, y además, ¿ante qué Congreso iba a actuar? ¿Ante el Congreso que estaba disolviendo? Claro, ¿no? claro. No, es decir, es una inconsistencia. Y por otro